Hermanos, continuamos en esta serie que ya llevamos un par de domingos en el que iniciamos la serie de la carta de Pablo a los Efesios. Quiero iniciar, hermanos, y yo sé que muchos de ustedes recuerdan cómo definía el ministro bautista puritano del siglo XVI, John Bunyan, cómo definió la oración. Él definía la oración de la siguiente manera. Él decía: la oración es abrir el corazón o el alma de una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido, que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Según esta definición que ha dado este ministro puritano bautista, nos podemos decir, hermanos, que las oraciones de todos los creyentes son un reflejo de su vida interior. Si algo brota de un corazón que realmente desea y presenta sus deseos hacia las cosas del Señor, son en sus oraciones. Decía él, la oración es abrir el corazón o el alma de una forma sincera, sensible y afectuosa. Las oraciones de un creyente evidencian lo que realmente les preocupa, cuáles son sus prioridades, hacia dónde más decididamente se inclinan sus afectos y emociones. Es decir, las oraciones nos introducen en el corazón mismo de aquellos hombres de Dios que pronunciaron en la Biblia. Y una de ellas, hermanos, es precisamente la oración que Pablo hace en esa sección que vamos a tratar hoy por los Efesios. Y eso es lo que tenemos en esta oración del apóstol Pablo que hace por ellos, en la cual podemos ver el interior de este siervo de Dios. Y este es un pasaje donde podemos sacar abundante enseñanza doctrinal y práctica. Aunque el apóstol Pablo, naturalmente, hermanos, está pensando en los Efesios a quienes está escribiendo desde una cárcel, sin embargo, a lo largo del primer capítulo, su carta parece dirigirse más a Dios que a ellos. Comienza con una extraordinaria bendición de los versículos 3 al 14 y continúa con una intercesión de los versículos 15 al 23. Está en realidad dividido estas dos secciones. Primero, Pablo bendice a Dios por habernos bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y luego pide en oración para que podamos ver la plenitud de esas bendiciones. Noten que él no solamente da gracias a Dios por todas las cosas con que ha bendecido a los creyentes, a los ciudadanos del reino, sino que también él pide por los creyentes para que podamos ver con plenitud todas estas bendiciones. Esta oración que encontramos de los versículos 15 al 23 contiene dos aspectos que podemos identificar fácilmente. De los versículos 15 al 16, Pablo da gracias al Dios soberano por la obra que estaba haciendo en la iglesia de Éfeso conforme a sus propósitos eternos. Y en los versículos 17 al 23 encontramos peticiones que Pablo hace por estos creyentes al Dios soberano a favor de esta iglesia. En otras palabras, Pablo da gracias a Dios por los Efesios y Pablo intercede a Dios por los Efesios. Son dos partes. Da gracias a Dios por los Efesios, por todas las bendiciones recibidas, planificadas desde la eternidad, y no solamente para los Efesios, sino para todos los creyentes. Y en segundo lugar, Pablo intercede. Pablo pide en oración por los Efesios. Así que veamos en primer lugar las acciones de gracias de Pablo, de Dios por los Efesios. Vamos a mirar de los versículos 15 a 16 las acciones de gracias de Pablo a Dios por los Efesios. Dice él: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermanos, esta oración que Pablo hace aquí es motivada por la reflexión, por la meditación que Pablo hace de las bendiciones que habló anteriormente, que Dios ha derramado soberanamente sobre su pueblo. En los versículos 13 al 14, donde Pablo nos ha declarado que desde antes de la fundación del mundo, Dios ha escogido para salvación y conforme a esa elección, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto es precisamente, hermanos, lo que mueve a Pablo a elevar estas acciones de gracia delante de Dios por los Efesios, además por el buen informe que había escuchado acerca de ellos. Pablo da gracias a Dios por el crecimiento espiritual de estos hermanos en Éfeso. Y hermanos,
y qué ministro, qué hombre de Dios no tiene razones de gratitud para el Señor cuando ve que la iglesia está creciendo, que la iglesia está madurando, cuando ve que estos hombres y mujeres están creciendo en amor y en la fe en el Señor? Y noten que el tono que Pablo presenta en esta sección se vuelve más personal. Dice Pablo, por esta causa, por cuanto Dios los ha escogido para bendecirles, ahora que oigo de vuestra fe en el Señor Jesús, ahora que escucho del amor que manifiestan todos los santos, yo no ceso de dar gracias por vosotros. Así que las personas que visitaban a Pablo en la cárcel de Roma le informaban del progreso de otros lugares, de lo que estaba ocurriendo en varias iglesias, como la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, la iglesia de Galacia, y estos reportes lo animaban a él. Ahora, Pablo no era esas personas que siempre tenía un espíritu quejumbroso para quejarse de sus cárceles, sino que él manifestaba la alegría de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que él está en la cárcel, la alegría de saber de lo que Dios está haciendo en las iglesias que están cercanas, que le informan del evangelio en esos lugares. Y Pablo estaba recibiendo de los efesios, el informe que recibía de los efesios era muy bueno, especialmente de su fe y de su amor en el Señor. Ahora, la fe de estos creyentes se manifestaba a través de sus frutos. Entonces, de su confianza en el Señor para su salvación y para conocer su voluntad y vivir de acuerdo a ellos, hermanos. No solamente era ese conjunto de doctrinas que ellos amarraban, o sea, se hacían de él, sino que estaban dispuestos a vivir esa confianza en el Señor por lo que Dios estaba haciendo en ellos, lo llevaba a actuar en amor. Ellos no solo oyeron el evangelio, sino que creyeron el evangelio, y esa fe era evidente para los que visitaban esta iglesia. Es bueno, hermanos, que cuando Pablo recibe este informe, habla muy bien de esta iglesia de Éfeso. Pero ese capullo de la fe se ha abierto y transformado en una bella flor del amor. Hermanos, la fe termina en manifestarse en el amor. Y de esto Pablo ha tenido felices noticias. Un amor que era para con todos los santos. Eso nos enseña que todos los miembros del cuerpo de Cristo deben beneficiarse de nuestros servicios. Debemos poner nuestros dones al servicio de los demás para edificación. Esa es nuestra fe y eso también es nuestra manifestación de nuestro amor. De nuestras oraciones, ellos deben beneficiarse también de las exhortaciones y estímulos, y ese era el amor que los efesios manifestaban, un amor por todos los santos. Y noten, hermanos, que la fe que decimos tener, no se queda simplemente en algo que profesamos, sino en una manifestación de buscar el bien del otro. Así que la palabra amor aquí en este texto es ágape, que señala una acción de una persona que busca hacerle bien a otro. Ágape significa o señala la acción de una persona que busca hacerle bien al otro. Y en la escritura ese amor es presentado como una virtud que es inherente a la fe. Si algo va ligado de la fe es el amor. Hermano, no podemos ver a una persona profesar que tiene fe y va divorciado del amor. Dice Pablo en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Cuando la fe obra por el amor. Por tal razón, es inconcebible que digamos que amamos a Cristo y al mismo tiempo ser indiferentes a todo aquello que son objeto del amor de Cristo. Si amamos a Cristo, debemos amar a los que Cristo también ama, a los que están en Cristo también. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es decir, no lo ama, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, ¿cuál? El que ama a Dios, ame también a su hermano. No es solamente fe por un lado, sino también amor. La fe obra por el amor. El amor y la fe son inseparables y uno es parte del otro en la vida del creyente. Por eso dice Santiago, dice que la fe se manifiesta en obras concretas de amor, en obras concretas de amor. Note que no son obras, no es solamente hacer por hacer, es hacer con el motivo de hacer bien al otro. Es el motivo de hacer el bien al otro. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, hermanos, esas obras son obras movidas por amor. Hermanos, usted sabe que la ley es lo que dice lo que usted debe hacer con su prójimo. Pero usted puede hacer lo que le pide la Biblia o la ley, lo que usted debe hacer, pero lo que lo debe mover a hacer, lo que la ley dice, es el amor. No son motivos egoístas, sino un motivo real. Y eso es lo que Pablo miraba en los Efesios, que ellos no solamente obraban, sino que obraban motivados por la fe, o sea, por lo que es correcto. Es decir, si no hay amor, no hay fe. Y en el caso de los creyentes de Éfeso era obvio que estos hermanos estaban creciendo en piedad. Los frutos de fe estaban claramente evidenciados por el amor, y esto consolaba el corazón de Pablo desde la cárcel y movía a acercarse a Dios con acción de gracias, porque Pablo amaba a Dios y por lo tanto mostraba interés real en todo aquello que tiene que ver con el avance de su obra en el mundo. Y hermanos, y algo que nosotros debemos tener muy en claro es que si nos debemos tener alegría es por la fe, viendo iglesias que crecen. Hermanos, así como puede ser de gran tristeza ver iglesias decayendo en la inmoralidad y en la falta de fe, también tendremos que tener razones para alegrarnos de saber que hay iglesias creciendo en el amor. Cuando los hermanos visitaban a Pablo en Roma, ¿cuál era la reacción de Pablo, hermanos? No era un sentido de conmiseración, tampoco manifestaban un espíritu quejumbroso. Su interés era saber cómo estaban sus hermanos. ¿Cuál era la reacción? Él era el interés no solamente. De hecho, nunca Pablo recibió consolación de ellos como tal. Su consolación era saber que estaban bien, pero las cartas también manifestaban esa alegría y consolación para la iglesia. Y el interés por el avance del reino es una de las marcas de los que aman realmente a Dios. El interés, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos interesamos para que el reino de Dios avance? Todo cristiano debe sentir un gran interés de que muchos hombres y mujeres crezcan en la fe. No es algo egoísta, como que estamos aquí, nos vamos para nuestra casa y nos importa poco lo que pase con la iglesia. No, un verdadero creyente que ama a Dios, que ama también al cuerpo de Cristo, así como ama la cabeza que es Cristo. Y se va a interesar por su crecimiento, y uno de los intereses es el avance del reino. Es una de las marcas de los que aman realmente a Dios. Aman su obra y se preocupan por la iglesia, se preocupan por su reino. No es indiferente, no es una persona que simplemente escucha un mensaje, pero es indiferente a los asuntos de la iglesia. Por eso es tan importante que en el culto de oración también oremos por otras iglesias, como lo estamos haciendo, hermanos. Tu interés por el avance del reino de Dios se refleja en tu estado real de tu amor a Dios. Si queremos imitar, hermanos, a Pablo en sus oraciones, estaremos interesados en el avance del reino de Dios, en el progreso del evangelio. ¿Sabe qué? Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y debemos imitar a eso. Si Pablo estaba interesado en que el reino de Dios avance tanto intensiva como extensivamente, hermanos, nosotros tenemos también el deber, cae sobre nuestros hombros también esa responsabilidad tan grande. Por eso es triste y a la vez preocupante que algunos que profesan ser cristianos no muestren interés por estas cosas. Por eso muestran una actitud totalmente pesimista en cuanto a la iglesia y muy pocas razones para dar gracias a Dios por la iglesia. Yo te pregunto, a ti, ¿qué tan atento estás en el progreso del reino de Dios? ¿Con cuánta frecuencia tú le das gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en otros hermanos? ¿Eres de los que tiene un ojo solo para mirar los errores y las debilidades de otros? ¿O percibes también las cosas buenas que suceden a tu alrededor? ¿Das gracias a Dios por ello? ¿Qué tanto interés muestras por estar aquí para orar, interceder por la iglesia, para la extensión del reino? ¿Cuánto te preocupa por venir al culto de oración? Porque ¿por qué estamos orando? ¿Cuál es la preocupación del culto de oración? Hay una meta, hay un objetivo. ¿Cuál es? Que la iglesia crezca. Sin oración no hay crecimiento. Dios responde a nuestros deseos de crecer
y debemos hacer uso de los medios, pero Dios contestará a una iglesia, hará crecimiento a una iglesia que dependa de Él en oración. Y una persona que manifiesta interés no solamente es que se involucra con sus dones para la edificación de los demás, sino que también ora con la iglesia y ora con la iglesia y por la iglesia. Usted puede decir, yo oro en mi casa por la iglesia, pero no es suficiente. Es orar con la iglesia y por la iglesia. ¿Por qué? Por la extensión del reino. Si tú amas a Dios, tú amas a la iglesia. Y Pablo dice, imíteme a mí en esto. Pablo no solamente dio gracias a Dios en la cárcel de Roma, ahora por el crecimiento espiritual de los hermanos de Éfeso, sino que también lo hace saber a ellos en su carta. Ahora, yo sé que Pablo no queriendo ser presumido en lo que está escribiendo y diciendo, mire, que sepan que cuánto yo los amo. Dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo quería saber que estos hermanos eran amados por él y que él oraba por ellos? Bueno, esas palabras yo quiero que ustedes sepan que yo doy gracias a Dios por ustedes. Pablo da gracias a Dios por esos hermanos, era para estimularlos. No era para presumir de que oraba por ellos, era estimularlos. Pablo reconocía a Dios como el dador de todo bien y por eso daba gracias, pero al mismo tiempo alentaba a estos hermanos y al darles a conocer esta carta que él daba gracias a Dios por ellos, la acción de gracia va destinada a Dios, no a los efesios, pero lo puso por escrito en su carta para estimularlos a estos hermanos y para nosotros, hermanos, también esta oración debe ser de gran estímulo para nuestra vida de piedad. Sabemos que debemos cuidarnos de la lisonjería y de la adulación de aquellos que se van exaltando por ahí en todo el mundo, como si estuvieran ganando un concurso de popularidad. Y si bien es cierto que nosotros deberíamos evitar esa actitud, también es cierto que debemos cuidarnos de la actitud contraria, de los que nunca o casi nunca tienen nada bueno que decir, que ni alientan a otros por sus esfuerzos y progresos. Hermanos, así como nosotros somos llamados como creyentes a exhortar al hermano de una manera negativa, a decirle, hermano, estas cosas no están bien. Es bueno que tú te encamines por este camino donde el Señor ha señalado, donde el Señor ha trazado la rectitud y la justicia. Pero hermano, no nos quedemos solamente en el sentido negativo, sino que también cuando el hermano haga algo bueno, ¿sabe qué? Digámosle gracias a Dios por ti, hermano, porque veo que en esto estás creciendo. Ha crecido tu fe. ¿Cómo has puesto tus dones a tu servicio? Para ti servir a los hermanos no es una carga, es un placer. Y te debo felicitar y te debo dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo contigo. Eso también debe escucharlo. Así como debemos estar dispuestos a exhortar al hermano, también estemos dispuestos a hablar y agradecer y alabar al hermano por ciertas cosas que está haciendo en el Señor. Y si bien, hermanos, es cierto que nosotros deberíamos evitar esta actitud, pero debemos, hermanos, con el fin de motivarlos a que sigan así, que alienten, hermanos, que ni alienten, porque no está bien, hermanos, que unas personas ni alientan por los esfuerzos ni por los progresos. Hermanos, es obvio que Pablo no pensaba de ese modo. Por eso continuamente expresaba en esas cartas las razones por las cuales daba gracias a Dios. Hasta los Corintios, una iglesia llena de problemas, hermanos. ¿Sabe qué? Dios daba gracias a esa iglesia a pesar de toda la inmadurez y los problemas que habían allí. Pablo dio gracias a Dios, así Dios recibe la gloria y nosotros el estímulo. Debemos estimularnos. Y hay hermanos, yo sé que hay hermanos que van a decir, bueno, eso a mí de que uno le diga lo que está bueno, eso pronto el hermano se envanece y eso no es bueno, no, hermanos. La Biblia sí nos manda a hacerlo. Es una manera de motivar a los hermanos. Hay hermanos en medio nuestro que han sido usados grandemente por Dios para bendecirnos. Y esos hermanos son de gran motivo para la iglesia. Y hermanos, en vez de concentrarnos en lo que está mal, debemos dar gracias a Dios por ellos y digámoselo para que ellos sigan corriendo la carrera con paciencia. Animémoslo para que sean instrumento de bendición como lo han sido hasta ahora. Pero no le diga, hermanos, que lo que está haciendo es una carga para él. Porque Dios le ha dado esa capacidad para hacerlo.
Así como lo hace el apóstol Pablo en la carta, no ceso de dar gracias por vosotros. Dios nos ha capacitado, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don. Y ¿sabe qué? Si lo está usando el hermano, gracias al Señor y gracias, hermano, por lo que está haciendo. Porque es una capacidad, hermanos. Así como un pastor da gracias a Dios por la iglesia donde Dios lo ha colocado, aunque hay debilidades en esta iglesia, y está lidiando con esas debilidades todo el tiempo, pero también tiene razones poderosas para decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Puede decir, Ebenezer. Pero también tiene razones, hermanos. Y el Espíritu Santo se está moviendo en medio de esta congregación y aprendamos a alabar a Dios por su gracia y bendiciones y acerquémonos a los hermanos que están siendo motivos de bendición y digámosle, hermano, yo quiero que tú sepas que tú has sido un instrumento en las manos de Dios para bendecirme a mí. Dígeselo, hermano. No pienses que el hermano se va a envanecer. Allá el problema es de él, hermano. Pero usted tiene la motivación, usted tiene la responsabilidad de motivarlo en lo que está haciendo. No de desanimarlo. No lo desanime, hermano, por favor. Si ese hermano hace lo que hace es porque él está contento en lo que está haciendo, porque eso es lo que Dios le dio. Animémoslo a que siga haciendo esa tarea. Y hay áreas, hermanos, en que tenemos que crecer. Toda la iglesia tiene áreas en que crecer. Y así tendremos que estar luchando mientras lleguemos al cielo. No todos, hermanos, tenemos el mismo nivel de madurez. No todos dan fruto a 100 por 1, pero están dando fruto todos los creyentes. Pero noten que Pablo no se limita solamente a dar gracias a Dios por estos hermanos, sino que también pide por ellos. Pablo, en segundo lugar, Pablo intercede a Dios por los efesios. Pablo intercede a Dios por los efesios, versículos 16 al 23, la segunda parte del 16. Note eso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Lo primero que vemos en esta fracción es que Pablo se acerca con confianza a Dios, pero sin olvidar al mismo tiempo la majestad de aquel a quien ora. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Hermanos, muchas personas hablan a Dios como si fuera su vecino, pero nuestro Padre es el Padre de gloria. Ahora, ¿eso qué implica, hermanos? Que debemos tener plena reverencia para acercarnos a Él. Es el Padre a quien pertenece toda la gloria. Muchos atributos le revelan a Dios como glorioso. Cuando hablamos de la gloria, es del despliegue de sus atributos, de sus cualidades divinas, que está lleno de majestad. Hermano, no es lo mismo acercarse a Dios con confianza de un hijo que acercarse como una persona confianzuda. Por eso no le decimos nunca papito Dios, porque eso no es confianza, eso es ser confianzudo, hermanos. Eso es falta de respeto a Dios. Le llamamos Dios, nuestro Padre. Él es nuestro Padre y al mismo tiempo es el Dios de gloria, pero podemos y debemos acercarnos a su trono de gracia confiados, pero con todo respeto y admiración. ¿Noten el balance? Con una majestad, sabiendo, hermanos, que Él es digno de temor, Él es digno de nuestra reverencia, pero eso no elimina que debemos acercarnos con toda confianza, como un hijo se acerca a su padre. De hecho, hermanos, esto también aplica para la relación de un hijo con su padre. Un hijo puede tener confianza con su padre terrenal, pero él debe respetarlo. Honra a tu padre. Y hay hijos que piensan que por el hecho de ser su papá, él se puede acercar de una manera grosera e irrespetuosa a su padre, cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Una cosa es que tenga confianza, pero hermano, esa confianza no elimina que ese joven debe tener respeto por su padre al dirigirse a él. Hay hijos que se dirigen a su padre como si fuera un amigo, como si fuera, hermano, y de hecho los padres no somos amigos de nuestros hijos. No somos amigos. Los amamos, pero somos nuestro Padre, y eso indica es que ellos nos deben respeto, nos deben honra. Ahora, ¿por qué qué? Porque Dios lo demanda.
Y esto es lo que debemos saber con Dios. Y Dios nos da ese ejemplo. Ahora, nosotros como padres debemos modelar a nuestro Padre. Y los hijos de Dios, los hijos de nosotros deben modelar a los hijos de Dios. Con reverencia, pero también con confianza. Ahora, ¿qué pide Pablo en esta oración, en esta fracción de intercesión por los creyentes de Jesús? ¿Cuál es la esencia de su petición? Bueno, una sola cosa. ¿Sabe por qué ora Pablo? De hecho, el título de mi enseñanza es esto, una oración pidiendo conocimiento. Yo digo que este es el pasaje clave y es que Pablo ora por los efesios y él pide conocimiento por ellos. Y eso es lo que deberíamos estar orando, hermanos, a la luz de todas las cartas de Pablo. Siempre Pablo está orando por conocimiento. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Ahora bien, Pablo pide esto. Eso lo cual, si Pablo pide por eso por los efesios, ¿qué esperaría Pablo de esos creyentes? Que se levante en ellos, en su corazón, un deseo y una sed por escudriñar más las escrituras. Obviamente Dios bendice a través del esfuerzo humano. Dios ha decidido responder a través, pero si va a haber una respuesta de la oración de Pablo por los efesios, estos efesios se van a mover más en deseos por profundizar más en el conocimiento de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Y él dice en primer lugar que Dios os dé espíritu de sabiduría. Aquí la palabra espíritu con minúscula, ustedes lo ven en su texto, están en minúscula en la Reina Valera 60. Aunque está con minúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo y lo podemos comprobar, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu, con mayúscula, de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. O sea, ¿qué es lo que quiere Pablo en esa oración? Bueno, quiere que el Espíritu Santo que opera en ellos, que les ha sido dado como el sello, como él dijo, el Espíritu es el sello que Dios nos ha entregado, pero el Espíritu Santo les dé sabiduría. ¿Para qué? Para que conozcan mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si conocemos mejor a Dios, nuestra vida será distinta a la que estamos viviendo. O sea, lo que significa es que nuestra vida es un reflejo de lo que conocemos de Dios. Es el Espíritu Santo el que abre e ilumina nuestro entendimiento. Por eso él llama en Isaías 11:2, le llama espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pablo quería que estos hermanos que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios para venir a Cristo y entender las cosas que no entendían. Él quería que fueran iluminados para que vinieran más a Cristo. Ahora, Pablo quería que ellos recibieran el Espíritu Santo más luz y más entendimiento. Hermanos, ¿por qué no entendemos las cosas como deberíamos entenderlas? Porque no estamos pidiendo que el Espíritu nos ilumine más de lo que necesitamos. En la vida cristiana la ignorancia no es una virtud. Yo sé que en nuestros días parece que muchos que profesan la fe piensan que la ignorancia es una virtud. No, hermanos, es una desgracia. Es una desgracia no conocer las Escrituras. Porque no conocer las Escrituras no es conocer a Dios y su voluntad. Por eso dice en Oseas 4:6, noten lo que dice Oseas 4:6, yo sé que todos lo saben, pero él dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Muchos terminarán siendo destruidos. ¿Qué les faltó? Conocimiento. El Señor Jesucristo mismo en la oración sacerdotal de Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos si no tenemos un conocimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad. La desinformación y la ignorancia son semillas de destrucción. Por eso debemos orar continuamente unos por otros, que Dios nos conceda un mejor entendimiento de las verdades que Dios nos ha revelado en la Escritura. Hermanos, si usted no entiende todavía lo que debería entender, debería estar preocupado. Lo que indica es que hay muchas tinieblas en su corazón. Pero no solo debemos orar, sino usar el medio que tengamos a nuestro alcance para crecer en nuestra comprensión doctrinal.
Hermano, usted debe exponerse no solamente a la predicación, sino a la enseñanza de las doctrinas como lo hacemos en la mañana. Si Dios ha puesto, si esta oración va a ser contestada en su corazón, usted va a tener deseo por exponerse diariamente porque usted desea profundizar y conocer más. Pablo oró por estos hermanos, pero también los instruyó y su instrucción iba a ser uno de los medios que Dios iba a usar para responder a su oración. Yo no entiendo, hermanos, cuando una persona dice ama a Dios y no se expone constantemente a las Escrituras. Cuando uno ama a alguien, quiere estar en intimidad y conocerle mejor. Y una de las formas, la forma que Dios ha trazado para que lo conozcamos mejor, ¿sabe qué es? Estudiando, escudriñando las Escrituras. No hay otra forma, ¿no? De ahí la gran importancia que cuando la palabra de Dios es expuesta, nosotros estemos presentes, no durmiendo, ¿cierto? No durmiendo. El Espíritu Santo usará la exposición, ¿sabe para qué? Para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos una comprensión más amplia de lo que somos y tenemos como cristianos, así podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Hermanos, hay una vocación. El propósito de Pablo aquí es, mire, ustedes deben de vivir de acuerdo a lo que son llamados. ¿Son cristianos? Vivan como cristianos. ¿Cómo pueden vivir así? Expónganse cada vez más a la doctrina. Cuando Pablo habla de sabiduría y entendimiento en este texto, no se refiere a una visión o sueño. Hoy está de moda, hermanos, el tema de tengo un sueño, Dios me dio una visión. Pero hermanos, no conocemos a Dios por medio de visiones y sueños, es por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura, sino a una comprensión doctrinal. Cuando Pablo habla de sabiduría y entendimiento, se refiere a una comprensión doctrinal más profunda y al mismo tiempo más práctica. O sea, lo que debe decir, entre más hundemos en el conocimiento de las verdades de la Escritura, más nos debe llevar a vivir de una manera distinta, conforme a esa verdad. Y lo que Pablo quería no era que los creyentes de Éfeso almacenaran gran información, sino que pudieran aplicar esa información bíblica al desempeño de su vida diaria. Hermanos, ¿para qué? ¿Cuál es el deseo de un cristiano de aprender? Para vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, ¿por qué nos exponemos aquí cuando hablamos de la crianza de los hijos? Porque yo quiero criar mis hijos como Dios dice que debe hacer. Porque yo me expongo en una predicación de los principios bíblicos para los negocios, porque yo quiero manejar mis asuntos comerciales, mis negocios de comprar y vender de acuerdo a lo que Dios dice, porque yo quiero agradarle a Él, porque yo quiero ser un hombre, una mujer piadosa. Pues por eso, hermanos, hay un sentido. Mire que la motivación no es llenar nuestra mente de información para que nos digan, uy, este hombre y esta mujer, ¿cuánto sabe de él? Hermanos, ese no es nuestro motivo, eso es orgullo y altivez. Nuestro motivo es vivir de acuerdo a lo que aprendemos. O sea que lo que indica que entre más aprendamos y vivamos de lo que aprendamos, ¿sabe qué? Eso incluirá en que seremos más piadosos en nuestra manera de vivir. Y lo que Pablo quería no era que estos creyentes fueran muy intelectuales. Por ejemplo, en el uso de su tiempo, se necesita la palabra en la crianza de sus hijos, en la forma como hace negocios, en la mayordomía de sus bienes que Dios le ha dado, etcétera. Todo eso necesitamos para vivir la vida de una manera agradable. Y aquí es necesario decir que hasta que no apliquemos lo que sabemos, no sabremos cómo lo debemos hacer. Note esto. Usted puede aprender mucho, pero si usted no hace lo que debe hacer, usted no va a saber cómo hacerlo. Aquí es necesario decir que hasta que no apliquemos lo que sabemos, no sabremos cómo lo debemos hacer. Usted tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Y si usted no hace lo que conoce, Dios no le da sabiduría. Usted dice, Señor, dame sabiduría. Pues comience a hacer lo poco que conoce. Y Dios aumentará la sabiduría, la capacidad de hacer lo que Dios manda en su palabra. Dios no nos revela sus doctrinas y verdades para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos, hermanos. Si fuera el caso, hermanos, Dios no tendríamos iglesias, sino más bien universidades. Porque si Dios nos salvara para ser más inteligentes, pues ese era el caso. Hermanos, mire, yo hago una pregunta y noten esto, sobre todo los que están durmiendo. Hay personas que vienen cada domingo,
oyen los mismos sermones que todos oyen, los mismos principios y aplicaciones. Pero cuando uno ve cómo viven sus vidas, cómo se comportan sus hijos, cómo hacen sus negocios, cómo se visten, cómo uno se pregunta si ellos están escuchando el mismo sermón que nosotros. Porque no parece, y vienen a la misma iglesia oyendo la misma enseñanza, la misma predicación, pero ellos no viven de acuerdo a lo que se enseña y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que ellos escucharon otro sermón que nosotros estamos oyendo? Y esto es lo que Pablo pide, que vivamos de acuerdo a lo que conozcamos. Por eso Pablo pedía a los efesios, pedía por ellos, porque Dios dale sabiduría, entendimiento, iluminación espiritual. Y en Efesios 5:8 Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ustedes eran ignorantes en estas cosas. Mas ahora soy luz en el Señor. Ahora que son luz, ahora que el Espíritu Santo ha iluminado su entendimiento con el conocimiento de su palabra, ¿sabe qué? Andad como hijos de luz. O sea que su manera de vivir debe ser de acuerdo a la luz que ha iluminado su mente. Por eso es que los impíos viven como viven, porque ellos no tienen la luz, no les ha amanecido. Y lo que Pablo pide en oración por los efesios en nuestro texto era que recibieran más luz para que pudieran cumplir con esta exhortación. Por eso Pablo pide que ellos sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Dice la Nueva Versión Internacional que les sean iluminados los ojos de su corazón. Yo sé que usted preguntará, bueno, ¿y qué está hablando del corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Cómo así que los ojos del corazón? Bueno, cuando hablamos del corazón estamos hablando de la parte interna, del asiento de nuestras emociones, capacidad volitiva, es decir, de la voluntad. Todo eso está en el corazón. Y él dice que nuestro interior tenga ojos y pueda ver. Así que en el uso bíblico, el corazón es el interior que incluye tanto la mente, voluntad y emociones. Y Pablo no quería solamente que estas verdades quedaran en el intelecto, sino que los ojos interiores fueron alumbrados, ya que necesitaban abrirse y ser iluminados antes de poder captar la voluntad de Dios. Hermanos, para poder captar la voluntad de Dios, debemos pedir que Dios alumbre. Si Dios no alumbra nuestro entendimiento, no vamos a hacer lo que conocemos que tenemos que hacer. Usted puede conocer lo que tiene que hacer, pero ¿por qué no lo hace? Porque su corazón está en tinieblas. Y este conocimiento debe alcanzar las partes más profundas de nuestro ser y controlarnos. ¿Sabe qué? Debe entrar a los recovecos de nuestro corazón, a los escondrijos más ocultos de nuestro corazón. Hermanos, hay partes de nuestra alma que están tan escondidas que lo único que puede llegar allá para hacernos hurgar y ver las cosas que hay allá es la palabra, cuando permitimos que ella entre a nuestro corazón. Cuando ella dejamos, hermano, pero eso es Dios quien realmente hace lo que tiene que hacer. Y eso pedimos, porque si Dios no quiere, no lo hace. Ahora, ¿qué cosas quería Pablo que estos hermanos conocieran más profundamente? Ya que él pide iluminación y sabiduría para hacer lo que tienen que hacer. Bueno, en primer lugar, Pablo quería que los efesios crecieran en claro conocimiento de Dios. En primer lugar, Pablo quería que estos hermanos de Éfeso crecieran en un claro conocimiento de él. ¿De quién? De Dios. Hermanos, ¿sabe por qué las personas han tomado otras doctrinas que no son bíblicas? Porque no conocen a Dios. Dice en versículo 17, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo verdadero cristiano ya conoce a Dios en Cristo, pero continuamente necesitan crecer en ese conocimiento, hermano. No nos podemos quedar con lo que conocemos al principio, debemos crecer, y en la misma medida en que crecemos en el conocimiento de Él, se acrecienta nuestro temor, nuestro amor, nuestra adoración y nuestro celo por el Señor. Si no crecemos en esto, por eso no adoramos como deberíamos adorar, y no le tememos y no le reverenciamos como deberíamos de hacerlo, porque no le conocemos como deberíamos conocerlo. Y este es el anhelo que Pablo tiene, no solamente por los creyentes de Éfeso, sino por todos los creyentes, un conocimiento que los lleve a comprender que no hay en el mundo un privilegio más grande que conocer a Dios y tenerle por Padre. Hermanos, no hay un privilegio. Mire, los hombres, no, dice Pablo en Efesios 2:11 más adelante, que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo.
Estábamos sin Dios. ¿Sabe por qué? No le conocíamos. Nuestro pecado había fabricado un Dios falso, pero no conocíamos al Dios verdadero. Lo negábamos, lo rechazábamos. Pero Dios, en su infinita misericordia, abrió nuestros ojos para que le conociéramos. En segundo lugar, Pablo pide también para que los efesios alcancen un entendimiento más pleno de los recursos que tienen en Cristo. No solamente que Pablo pide que conozcan a Dios como debían de conocerla, sino también que ellos reconozcan a los que alcancen un entendimiento más pleno de los recursos que tienen en Cristo. Hermanos, algunos cristianos viven como mendigos espirituales porque ignoran los recursos que Dios les ha dado en Cristo, que está al alcance. Y Pablo, de forma específica, quiere 3 cosas que los efesios conozcan. Primero, la esperanza a lo que Dios los ha llamado. Gracias, hermano. La esperanza a lo que Dios nos ha llamado. Hay una esperanza. ¿Qué esperamos, hermanos? Versículo 18. Alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Noten que Él sabe, Él quiere que sepan nosotros, hermanos, por qué nos acongojamos, por qué nos deprimimos en la vida cristiana y por qué estamos llenos de tristeza, porque no tenemos una comprensión clara de lo que nos depara en el futuro. Viven a la luz del presente, pero, hermanos, no van más allá de este mundo, de lo que ven. Los incrédulos no tienen razón para mirar hacia el futuro con esperanza, pero en un mundo que no tiene esperanza alguna, hermano, nuestro Dios ha llamado para que nosotros como creyentes tengamos esperanza y para que vivamos a la luz de esa esperanza. Hermanos, ¿por qué soportamos los sufrimientos, las aflicciones, la enfermedad y cualquier cosa? ¿Por qué las sufrimos? Porque tenemos una esperanza. Pablo dice en Romanos 5:2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, podemos gloriarnos en esto, esperamos con certeza todo lo que el Señor ha reservado para nosotros, porque es imposible que el plan de Dios sea frustrado. Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Tranquilo, hermanos, vamos a sufrir aflicción. Nuestra esperanza es ciertísima y es segura cuando ya se aclara la lucha. Y yo sé, hermanos, cada vez la lucha es más recia. Nuestra aflicción y la tristeza, eso tiende ¿a qué? A desanimarnos, tiende a debilitarnos en la fe, a querer tirar la toalla. ¿No han tenido esas situaciones, hermanos, en lo cuales parece que uno dijera, no vale la pena ser cristiano? Bueno, quizá eso no es lo que deberíamos decir, pero ¿qué es lo que nos mantiene firmes, hermanos, corriendo con paciencia? La esperanza que tenemos. Y lo que Pablo pide en oración es que ellos puedan experimentar la consolación de su esperanza. El valor de esta esperanza imparte al corazón ánimo en medio de situaciones las más difíciles, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, perdona, el discurso del aposento alto, iba a partir, iba a dejar huérfanos a sus apóstoles, ¿sabe qué? Los consoló con la esperanza que tenían y les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar moradas para vosotros. ¿Y sabe qué les estaba diciendo? En este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo, ¿sabe? Sí, en este mundo vamos a experimentar dolor, sufrimiento, tendremos que llorar, sufrir muchas tristezas, ¿sabe? Pero la esperanza es que algún día estas luchas, estas tristezas terminarán. Esto es temporal, por eso Pablo decía que estas aflicciones no son comparables a las glorias venideras, a lo que ha de esperar, a lo que nosotros estamos expectantes. Así que el futuro nos aguarda, el que nos aguarda es glorioso el futuro, pero debemos pedir a Dios en oración que nos conceda una expectación confiada, una espera paciente en el cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada en Cristo, y que tales promesas sin duda serán cumplidas, y debemos pedirlas a Dios por nosotros y por todos nuestros hermanos en la fe que están pasando por las mismas aflicciones que nosotros quizás estemos pasando. Así que cuando nuestros pensamientos, hermanos, son dominados por esa esperanza, las aflicciones se convierten en cargas posibles de llevar. Pero cuando no es así, se llevan
o más bien se tornan en cargas imposibles de sobrellevar. El gozo de nuestra salvación se apaga, se debilitan nuestras fuerzas y el mundo comienza a parecernos demasiado atractivo. Miren, hermanos, cuando muchas veces sucede así, los cristianos a veces están sufriendo varios momentos de aflicción. Puede ser tristeza, dolor, enfermedad. Y usted comienza a preguntarse, pero yo, pues, ¿por qué si siendo cristiano tengo que sufrir esto? Y entonces usted comienza a desanimarse. ¿Y sabe qué? Y usted ve cómo los impíos prosperan, cómo les va, y comienza el mundo a convertirse en algo muy atractivo para usted. Y usted a veces como que en el corazón dijera, yo como quisiera regresar al mundo. Pero ¿sabe qué, hermanos? El creyente recuerda la esperanza y Dios le trae en su mente la esperanza que tiene y luego dice, no, esto no debe ser así. Aunque suframos y tengamos aflicción, sabemos que estas aflicciones no son comparables a las glorias que han de manifestarse en Cristo. Y lo segundo que Pablo pide en oración es que los efesios conozcan la gloria de la herencia de Dios. La gloria de la herencia de Dios. Versículo 18. La segunda petición de Pablo a Dios por los efesios es que conozcan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, Dios es el único, noten eso, Dios es el único, verdadero, dueño y soberano de todo cuanto existe. Y sabe que nos adoptó como sus hijos y nos hizo de ese modo herederos y coherederos con Jesucristo. Es decir, hermanos, dígame qué parte de su creación no le pertenece a Él. Todo. Y todo lo que le pertenece a Dios va a ser nuestro porque somos sus hijos. Lo que Pablo pide por estos creyentes no es que conocieran el hecho de que tienen una herencia, sino que conocieran cuán rica y gloriosa es esa herencia. Necesitamos un entendimiento con mucha urgencia, hermanos, que hasta ahora parece que no fuéramos dueños de ¿qué? De absolutamente nada, pero hermanos, somos dueños de todo. No lo que existe, sino lo que va a existir, de lo que va a ser renovado. Y Pablo pide esa esperanza, este llamado, y pide que los efesios conozcan la gloria de la herencia, hermanos. Yo sé, hermanos, que hay momentos difíciles. Ustedes ven los impíos como atesoran y acumulan riquezas. Y los cristianos a veces solamente con lo necesario. Pero la esperanza que tenemos, hermanos, es que nosotros ahora no se ha manifestado lo que somos de ser y somos herederos de todo este universo. No estamos hablando ni siquiera de la tierra, sino de todo el universo. Tercero, y Pablo quiere que conozcan la grandeza del poder de Dios. El poder de Dios es necesario a fin, hermanos, de que sea cumplida la herencia lograda. Hermanos, para vivir a la altura de lo que somos como cristianos, es por el poder de Dios que está disponible para nosotros. Hermanos, ya Pedro había dicho que todo lo que pertenece a la vida de la piedad ya nos ha sido dada. O sea, ¿usted por qué puede vivir como cristiano? Porque Dios le ha dado ese poder para poder vivir. Usted no tiene excusa. Para poder vivir a la altura de lo que somos como cristianos ya nos ha sido dada. Es decir, la esperanza sea cumplida y esa herencia lograda para poder vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Es el poder de Dios, hermanos, que está disponible en nosotros los que creemos. Versículo 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice Pablo, este poder ya obró en nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando creímos en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, ese mismo poder que nos trajo a la fe nos ayuda a vivir a la altura de nuestro llamamiento. Hermanos, podemos vivir como cristianos porque Dios nos ha provisto del poder para poder vivir y los recursos que necesitamos para poder vivir como lo que Dios nos ha llamado. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, piedad, llevando fruto de toda buena obra, santidad y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, este es el punto, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, la paciencia que tenemos
en medio de los sufrimientos para vivir la vida que debemos vivir como cristianos, es porque Dios nos ha capacitado con su poder. En estos tiempos, hermanos, en ciertos círculos evangélicos que se la pasan hablando del poder de Dios, ¿cierto? Hay poder de Dios para sanar. Hay poder de Dios para levantar muertos. Hay poder de Dios para hacernos ricos. Hermanos, Pablo habla aquí del poder de Dios para toda paciencia y longanimidad, hermanos. ¿Para qué nos da? Para que nosotros produzcamos frutos. El poder del Espíritu Santo no es para mirar milagros portentosos a diestra y a siniestra. No, es para formar en nosotros cada vez virtudes que nos hagan más semejantes a Dios. Necesitamos el poder de Dios, hermanos, para ver sanidades, no, ni para ver milagros, sino para poder mantenernos en medio de las presiones y adversidades de la vida y para poder vivir como lo que somos, como verdaderos cristianos, como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Para eso necesitamos ese poder. Por eso digo, solamente los cristianos pueden vivir como cristianos. No hay razón, hermanos, para que los cristianos vivamos vidas cristianas mediocres. Y aunque somos débiles, ¿sabe qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya que únicamente los cristianos tenemos a nuestra disposición ese poder, podemos vivir como lo que somos. Hermanos, ya que los cristianos tenemos a disposición ese poder, solamente los cristianos podemos vivir como lo que somos, cristianos. Solo un verdadero cristiano puede vivir así por el poder de Dios, por la obra que actúa en él, pero para tener una idea aproximada de esa naturaleza, de este poder, Pablo usa dos ejemplos en el texto. Vean, en primer lugar, ¿qué tan grande fue este poder? ¿Qué tan grande fue este poder? El primer ejemplo de este poder fue el que operó Cristo levantándose de los muertos. Él lo está ilustrando. Mire, el poder que actúa en nosotros, dice Pablo, wow, es este. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estuvo 3 días en la tumba? Bueno, ¿quién lo levantó de los muertos? Ese mismo poder es el que actúa en ustedes para vivir la vida como deben vivir. ¿No es grandioso? ¿No es motivo de motivación? Dice, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos, el mismo poder con que Dios levantó. Y el anhelo de Pablo es que esos creyentes alcancen una clara comprensión de esa clase de poder que está disponible para nosotros. Y Pablo utiliza como ejemplo la resurrección de Cristo, porque fue ahí donde Cristo venció la muerte. Noten, venció la muerte, pagó por nuestros pecados y aseguró la resurrección de todos los que están unidos a Cristo por la fe. El poder de la resurrección. Así como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos. Así como Él venció el pecado, también nosotros podemos vencer el pecado. Nadie puede impedir esta victoria de los creyentes sobre la muerte. Ese poder que nos resucitará algún día puede también sostenernos ahora para vivir en este mundo, ¿sabe? Como hijos de Dios que somos. O sea que nadie puede decir, es que yo no pude vivir la vida cristiana. Entonces no es cristiano, porque los cristianos tienen el poder para poder vivirla. Y el segundo ejemplo que Pablo usa es que en este poder que levantó a Cristo de los muertos también lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales. No solamente Él lo resucitó, sino que Cristo por este mismo poder dice que lo sentó en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Y esta es la figura para mostrar la victoria salvadora. Hermanos, Dios lo exaltó poniéndolo a la diestra, mostrando que a Cristo se le ha concedido una autoridad suprema sobre todas las cosas. Versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Note esto, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, en todo el universo no existe ninguna autoridad humana o angélica que estén sujetos al gobierno de Cristo. Hermanos, todo el mundo, antes de Cristo ser cabeza de la iglesia, ya era cabeza de todo lo que existe. Cristo fue constituido cabeza de la iglesia, pero antes de ser cabeza de la iglesia, ya era cabeza de todo el universo. Filipenses 2:9. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios el Padre, hermanos. Toda rodilla que no reconoció el señorío de Cristo, que todos estamos bajo ese señorío, tendremos que rendir cuentas. Y Pablo dice que es Cristo quien posee toda autoridad sobre todo lo creado, y todo aquel que no quiso confesarlo como Señor tendrá que hacerlo cuando algún día sea arrojado a las llamas del infierno. Y tercer ejemplo, hermanos. Pablo dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales, también ha puesto a Cristo como cabeza a la iglesia. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo los pies y las dio por cabeza todas, sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, hermanos, el rey soberano del universo, el que reina sobre todas las cosas, pero su principal interés es la preocupación en la iglesia. Y aquí es importante, hermanos. Mire que Dios está llevando sus planes redentores, sus planes en todo el universo. Él ha establecido leyes y todo va a ocurrir como Él quiera. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo, todo el universo se mueve con un propósito por su iglesia, para que su iglesia sea la que Él quiere. Hermano, lo que ocurre a nuestro alrededor tiene un propósito, es con el pueblo de Dios. Parece la iglesia insignificante, ¿cierto? Un grupito que se reúne en un lugar de una ciudad, pero Dios dice, todas las cosas que yo las gobierno tienen un propósito, es que todas sirvan para edificar mi iglesia. Por eso Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. Y algún día este pueblo suyo será visiblemente exaltado para reinar con Él. La iglesia es un cuerpo. Versículo 23, dice, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso significa, hermanos, que la iglesia depende completamente de Jesucristo y compartirá con Él su mismo destino glorioso y eterno. La iglesia, su cuerpo. Y por último, hermanos, el apóstol no solo dice que la iglesia solo es su cuerpo, sino que también la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Este es un misterio. Ahora ustedes me dirán, hermanos, ¿cómo así? La iglesia es la plenitud del que todo lo llena. Esas palabras parecen muy misteriosas. O sea que Cristo está completo con la iglesia. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, eso es lo que está diciendo. Esto es un misterio. Es decir, hermanos, que Cristo ha quedado tan unido a nosotros como su pueblo que ahora somos como su plenitud. Nosotros somos su complemento. O sea que Cristo no es nada sin la iglesia. Porque la iglesia complementa a Cristo. Por ejemplo, hermanos, la plenitud de Cristo, su pueblo ahora que somos, es su plenitud y nosotros somos su complemento. La plenitud de Cristo somos nosotros, su iglesia, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Noten las palabras de William Hendrickson, lo que está diciendo. Dice, como esposo, Cristo está incompleto sin la esposa. No se puede pensar en Él como la vid sin sus pámpanos. Como pastor no podemos imaginarlo sin las ovejas. Así también como cabeza haya su total expresión en su cuerpo, la iglesia. O sea, ¿qué complementa a Cristo? La iglesia. O sea que Cristo sin la iglesia no es nada, eso es lo que le está diciendo. ¿Y quién dijo eso? Dios en su palabra. O sea que la iglesia es importante, demasiado importante, hermanos. Mire el privilegio de ser parte de la iglesia. Si usted es de la iglesia, usted es la plenitud de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Nosotros somos de su plenitud, ya Él nos ha destinado para compartir con Él y su gloria, su herencia y sobre todas las cosas, su dulce compañía por los siglos de los siglos. Hermanos, yo me pregunto ahora, yo lleno de admiración, diré, ¿cuán importante es la iglesia? ¿Y qué privilegio es ser parte de una iglesia? Hermanos, y ahora esta realidad está escondida de los hombres. Eso no se ve claro. Solamente la palabra nos lo ha dicho. Pero algún día no será así. Dice Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe por qué nos manifestaremos con Él en gloria? Porque nosotros somos su complemento. Así como el esposo sin la esposa está incompleto. Y ahí es donde vamos a ver quién escogió la mejor parte, hermanos. Ahí es donde vamos a mirar si decidimos vivir para Cristo o vivir para nosotros mismos. Muchas personas decidieron vivir su vida a su manera. Y ellos se burlaban de la fe, pero ¿dónde terminaron? Vamos a mirar quién hizo mejor negocio. Vamos a mirar quién resultó más bien favorecido. Porque hay muchos impíos, o hay muchos hombres que piensan que pueden vivir como quieren y les va a ir bien en la vida. No,
Dice la Biblia, ¿burlará el hombre a Dios? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no puede esperar que le pase cosas buenas y esperar un futuro promisorio. Usted no puede tener esperanzas si para usted el vivir no es Cristo. Porque si usted no es el complemento de Cristo, entonces no hay esperanza para su vida. Lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio en el infierno. Ahí es donde vamos a ver quién escogió la mejor parte. Sí, se burlaban porque éramos pocos y hacíamos cosas que para ellos les parecía tan extraña como guardar el día del Señor. Pero ese día miraremos quién es quién. Hermanos, quiero concluir. Hermanos, ¿tenemos razones para vivir amedrentados de lo que somos los miembros de este pueblo? Hermanos, ¿somos dignos nosotros de lástima o somos dignos de envidia, hermanos? Y es claro que los impíos no nos envidian ahora. Es claro, hermanos, no nos envidian. Pero nos envidiarán, hermanos. Nos envidiarán. Y esto no es para alegrarnos, hermanos, por la desgracia de ellos. De ninguna manera, no. Pero estas son cosas que no debemos pasar por alto. Eso nos anima, hermanos. Nosotros debemos orar como Pablo oró. Debemos orar para que Dios nos conceda una comprensión más profunda de estas verdades espirituales. Debemos orar como iglesia que podamos conocer estas cosas como debemos conocerlas para que podamos vivir a la altura del Dios que tenemos y de los recursos con que contamos. Así que no hay razón, hermanos, para poner nuestros ojos en este mundo y dejarnos seducir por la mercancía barata que esta feria de la vanidad nos ofrece. Déjale eso a los que no tienen, hermanos, esperanza, la esperanza que tú tienes. Ellos no cuentan con el poder que tú cuentas. Tú conoces lo que ellos no conocen. Así, hermanos, que para terminar, que Dios nos conceda hoy en su palabra abundante iluminación para que nuestros ojos sean alumbrados y así podamos vivir el tiempo que nos resta en este mundo viviendo las cosas que no se ven, a la luz de las cosas que no se ven, porque el justo no vive por vista, sino por fe.